siguiendo con el programa, eh, ahora lo que nos toca, ¿cierto?, es ver las patologías de altitud que son derivaciones más graves de un mal agudo de montaña. Hace un poco tiempo atrás, en la mañanita, ¿cierto?, estábamos revisando el MAM y ahora vamos a ver qué pasa si este mal agudo de montaña o MAM grave, ¿cierto?, no se cuida, se sigue en la porfía de estar en la montaña, en qué puede desembocar, ¿ya? Y vamos a revisar, ¿ya? Porque tenemos acá el EPGA y el EKGA. Entonces, eh, nosotros utilizamos, nosotros me refiero a los chilenos, utilizamos el EPA y el ECA, ya acá le ponen de gran altitud, ¿cierto? Para terminar la frase que significa GA, gran altitud. Pero con altitud se entiende igual, ya si ustedes prefieren decirle EPA o ECA, es más fácil de recordar antes que EPGA y SGA, ¿ya? Cambios fisiopatológicos asociados a la hipoxia en altura. Ya, primero, la falta de oxígeno en la altura provoca hipoxia. Entonces, a medida que nosotros vamos ascendiendo, ¿cierto? Captamos menos oxígeno en sangre debido a que nuestra fisiología no está adaptada, ¿cierto?, para la altitud. Por lo tanto, nos cuesta eh, agarrar ese oxígeno de la atmósfera. Entonces, esta falta de oxígeno provoca hipoxia, que finalmente es cuando nuestros tejidos, ¿cierto?, no reciben la cantidad de oxígeno suficiente y se colocan de color medio azulado, ¿ya? Principalmente labios, puntita y yemita de los dedos. La hipoxia genera vasodilatación local en los vasos sanguíneos cerebrales y a su vez la fuga de líquido hacia los tejidos cerebrales, lo que se traduce en un aumento de la presión intracraneal. Todo esto provoca un edema cerebral de altitud, ya no voy a omitir la G. Un edema cerebral de altitud o edema cerebral de altura, ¿cierto? Conocido como un ECA, ¿ya? La hipoxia genera que los alveolos pulmonares se llenen de líquido, lo cual provoca un edema pulmonar de altitud, EPA, ¿ya? Entonces, para entenderlo nuevamente, ¿qué ocurre? Nosotros estamos, ¿cierto?, a una altitud superior a los 2.000-3.000 metros de altura. Empezamos con un MAM, ¿cierto?, que es un mal agudo de montaña. No tomamos atención a eso, nos tomamos una aspirina, nos va bien y nos confiamos, ¿cierto? Y pasamos de este MAM leve que está finalmente maquillado, ¿cierto? Por esta aspirina o por lo que podamos haber tomado y no hacemos caso y empezamos a tener un mal grave de montaña. Como estamos cerca de la cumbre, decidimos que lo vamos a intentar igual, total, ya estamos acá, ¿cierto? ¿Cómo vamos a bajar y después volver a subir? No tiene sentido, así que, ¿por qué no intentamos la cumbre igual? Si total me aguanto, ¿cierto? Porque soy fuerte. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. ¿Qué me va a pasar? Resulta que usted sigue subiendo, ¿cierto? Está subiendo, pasa una hora, ¿cierto? Aún no llega a la cumbre, y de repente empieza a sentir mayor malestar y falta de coordinación, movimientos, ¿cierto?, atáxicos, problemas del orden cognitivo, ¿cierto?, porque ya no está pensando en su 100%, lo único que le importa incluso es la cumbre, tiene una fiebre de cumbre, así se le conoce, y incluso empieza a ver o a hablar con gente que ni siquiera está. No es un invento, estoy hablando de todos casos verídicos y que están documentados. ¿Por qué pasa eso? Porque como acá sale la hipoxia que usted está sufriendo, genera una vasodilatación, ¿cierto? O sea, los vasos sanguíneos se expanden, ¿cierto? Adentro del cerebro. ¿Y eso que genera? Hace que exista una fuga de líquido hacia los tejidos cerebrales. O sea, entra líquido a los tejidos cerebrales. Lo que se produce o lo que se traduce, ¿cierto?, como un pic. ¿Qué va a pasar ahí? Como entra líquido, ¿cierto?, por esta vasodilatación y por este edema que se está generando, que no es normal, ya no es una medida compensatoria normal, es una medida ya de auxilio, o sea, te está gritando el cuerpo y tú no le haces caso, ¿qué ocurre? Pasa que esta cavidad cerebral, ¿cierto?, donde se encuentra el cráneo cerebro, se empieza a llenar de líquido y este líquido empieza a generar presión intracraneal, un pic, ¿ya? Y eso hace que usted empiece a perder cierto sentido de las cosas, sentido motriz, ¿cierto? Y por último, que usted muera, porque en algún punto usted va a morir
si no es tratado y evacuado, porque ya usted por su propio pie no va a poder salir de ahí. Ese es el punto. Disculpe. El punto es ese. El punto es que cuando ya tienes un ECA, ¿cierto? Un edema cerebral, usted ya está perdido. O sea, si usted no lo ayudan a bajar, si usted no lo viene a buscar un helicóptero, si usted no lo rescatan, no hay mucho que hacer. Usted ya está relativamente muerto, es cosa de tiempo, ¿no? ¿Ya? Porque solo usted no va a bajar. Eso tiene que tenerlo claro. O el paciente que usted trate no va a bajar solo con un edema cerebral, ¿ya? Eh, es muerte. Pasemos ahora al edema pulmonar, que es que la hipoxia que genera que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido, muy parecido a lo que pasa en el cerebro. Otra vez se ve una respuesta inflamatoria del cuerpo, ¿cierto? Pero esta vez en los pulmones y se empiezan a llenar de líquido que se conoce como edema pulmonar de altura. En el edema cerebral de altura se reconoce de la siguiente forma. Suele aparecer en alturas mayores a 3.500 metros. Hay un dolor de cabeza severo, pulsátil, que no cede con la toma de un analgésico. Ahora, yo personalmente voy a hacer una detención acá. Yo mm, soy de la escuela de que ustedes van a la montaña, no tomen analgesia. En este caso de dolores de cabeza. A menos que se hayan caído, se hayan pegado, pero si es un dolor de cabeza, no lo tomen porque tiende a maquillar los signos y síntomas de un edema cerebral y pudiesen ustedes cometer el error de tomar algo para el dolor de cabeza, mantenerse más tiempo de lo que deberían haber estado en la montaña, porque ya no les duele tanto, y finalmente después cuando empiecen los verdaderos signos y síntomas sea demasiado tarde para ustedes. Entonces yo les aconsejo, en base a la experiencia, que eviten tomar un dolor, o sea, algo para el dolor de cabeza, mejor bajen simplemente y con eso se les va a pasar de inmediato este dolor de cabeza, ¿ya? Eh, Ataxia, que es falta de coordinación motora estando en la altura, limitación evidente en la motricidad fina, o sea, si yo le digo a esta persona, trata de tocarte con tu dedo, ¿cierto? Índice, la punta de la nariz, y luego toca, ¿cierto? Mi dedito que va a estar moviéndose al frente tuyo, o sea, yo voy a sentarme al frente de este paciente y voy a mover mi dedo índice también de un lado a otro, y le voy a decir, tócate la punta de tu nariz y después toca mi dedo. Eso una persona normal lo puede hacer, pero una persona con un edema cerebral es imposible que lo logre. Ya ni siquiera se va a tocar la punta de la nariz, va a tocar cualquier parte de su cara. Eh, Cambios de estado de conciencia, disminución del estado de alerta, ¿cierto? Fatiga severa, apatía. Va a tener ahí una persona que va a estar enojada, que no va a querer nada, no va a querer bajar, te va a dar la pelea en ese sentido. Cambio repentino en estado de ánimo y la víctima puede llegar a alucinar. Entonces, por eso les decía, no lo digo yo, es algo que está documentado. De repente se ponen a hablar con alguien que no existe, entonces como están en otra. Náuseas y vómitos se combinan con la incapacidad de ingerir líquidos y pueden llevar rápidamente a la deshidratación. Y el dolor de cabeza severo y las náuseas pueden ser los primeros síntomas de un edema cerebral de altura, un ECA, ¿ya? Más conocido acá en Chile, ECA, para que lo sepan. Tenemos también la forma de tratar un ECA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Comienza el descenso, traslade a la persona a la menor altura posible, idealmente descender al menos 300 a 900 metros y descender casi siempre revierte el cuadro rápidamente. O sea, mientras usted pierda altitud más rápido se va a recuperar, ¿ya? Eso es importante que lo sepa. La medicación debe ser administrada bajo supervisión e indicación médica y esta medicación puede ser dexametasona, que es conocido como decadrón, y acetazolamida, que es conocida como Diamox, ¿ya? Eh, Estos podrían ayudar, ¿cierto?, a evitar este cuadro de edema cerebral. Sienta a la persona para que pueda respirar de la manera más confortable posible. Si está entrenado en la utilización de oxígeno, administrelo durante el descenso, ¿ya? Si no, se puede utilizar
como sale aquí en la imagen, y aquí, gracias porque no quede mentiroso, porque yo todo el rato le hablaba de que existen unos tubitos que es como del porte de un desodorante con oxígeno, ya. También, aquí tenemos uno de esos, ya se puede administrar un poco de oxígeno cada cierto tiempo, ¿cierto? Que la persona vaya respirando oxígeno va a ayudar bastante, ya va a hacer harta diferencia. Y como pueden ver ahí también está la mascarilla especial para eso, porque no, si la echamos al aire nomás igual se pierde el gas. Igual sirve, sí, no crean que no sirve. Si la aspiramos directamente como de la botella al aire, igual sirve, pero lo ideal es que sea a través de una mascarilla. Eh, Haga que la víctima ingiera al menos 4 o 5 litros de agua por día. Ya, igual es harta agua, pero tienen que hacerlo. Criterio de evacuación es crítico, ya que tenemos un paciente que sí o sí representa un riesgo de muerte y de muerte rápida, ya no es una muerte tampoco tan lenta. En el caso de extremos, ya cuando el edema cerebral es avanzado, eh, podemos ver que existe una muerte bastante rápida. Eh, Vamos a continuar ahora con el EPA. El EPA. Edema pulmonar, ¿cierto? De altura. ¿Cómo reconocerlo? El EPA se produce por encima de los 3000 metros, sensación de falta de aire y dificultad para respirar, que incluso se presenta cuando la persona está descansando, ya se representa en reposo. Tos seca, que finalmente produce esputo espumoso y rosado, estertores o crepitaciones, respiración húmeda, cianosis y pulso rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta persona? La vamos a sentar, ¿cierto? Le vamos a pedir que tosa, vamos a revisar su tos, vamos a tomar nuestro estetoscopio, ¿cierto? Que es nuestra herramienta para poder escuchar, y le vamos a pedir que respire fuertemente y vamos a colocar nuestro aparatito en la espalda, igual que los doctores, y si escuchamos crepitaciones, sonidos líquidos, ¿cierto? Eh, Vamos a sospechar, no, de hecho ni siquiera vamos a sospechar, vamos a dar por hecho de que esta persona tiene un EPA, ¿ya? Después de eso vamos a revisar sus pulsaciones y vamos a controlarlas en reposo, ¿cierto? Por un minuto y vamos a ver cuántas pulsaciones tiene. Lo normal, recuerden que es de 50 a 100 y si este personaje está sobre 100 en estado de reposo, quiere decir que estamos frente ya a un evidente estado eh, de EPA y de un shock que se está acercando rápidamente. Cianosis, que es la tonalidad azul, ¿cierto? En los labios, que nos va a mostrar que hay falta de oxígeno. Ya eso es un signo que podemos evidenciar con nuestros ojos. ¿Cómo se actúa? ¿Cuál sería el tratamiento? Primero, descender lo más rápido posible, de 300 a 500 metros, colocar a la víctima en la posición más cómoda, generalmente sentada, reducir al mínimo la actividad, o sea, ojalá este paciente lo llevemos y que él no camine o que camine lo menos posible, que sea que camine en las partes más complicadas nomás, netamente para seguridad de nosotros y que nosotros no tengamos un accidente por llevar a esta persona. Siempre asegurado, esta es una persona que si la vamos a hacer bajar en algún momento, tiene que ser idealmente amarrado a una cuerda o deslizándola a través de un trineo, si es que se tiene, ya, o un trineo improvisado, pero siempre esta persona va con la menor esfuerzo posible por parte de ella. Después, si estamos entrenados en oxígeno, administrar oxígeno. Los esquemas de medicación, si se cuenta con la indicación médica correspondiente y sus protocolos locales lo permiten, podemos darle nifedipina, ¿cierto? Y controlar, ¿cierto?, la tensión arterial. Y en su otro caso, podemos darle también acetazolamida, ¿ya? Que es los que corresponden para este tipo de patología de altura. Su criterio de evacuación es grave. Aquí tenemos un tratamiento de ECA y EPA, que es el tratamiento siempre va a ser con oxígeno, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que falta. Y aquí tenemos una cámara de GAMU, pero esta cámara de GAMU es más, es lo mismo ya que la otra que vimos, pero esta es más de hospital. La que nosotros vimos en el video que les mostré anteriormente, es una cámara de GAMU, ¿cierto? De terreno, que se puede llevar, como de campaña, si lo quieren ver así. Entonces, finalmente es como una especie de
como de cámara de goma, ¿cierto? En la cual la persona se mete adentro y se infla con aire. Pero es lo mismo, ya es exactamente lo mismo que esto que está acá. Eh, Actualmente se comercializan, perdón, cámaras hiperbáticas portátiles que simulan el descenso de varios metros. Y efectivamente así es. Bien, vamos a... Les voy a dejar recomendado que puedan ver un video que no encuentro. Vamos a ver. Hay aquí está. Sí. Les voy a mandar un video por WhatsApp porque es muy largo, dura más de media hora, ya, pero que tiene que ver con justamente el tema que estamos viendo. Lo vería acá, pero siento que igual a lo mejor es demasiado. Pero tiene que ver con este tema y profundiza justamente en las enfermedades de montaña, principalmente en el MAM, en el EPA y en el ECA, pero se los voy a mandar por el grupo. Se los envío en estos momentos. Estoy buscando el grupo. Ya está una clínica, ahí lo acabo de enviar por WhatsApp, donde se puede ver todo lo que corresponde al MAM, EPA y el ECA. También pregunta que sale bastante marcada en el examen, así que si pueden complementar con ese video, se los recomiendo.